Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque eres luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor, porque en tu vientre se gesta la vida. Bienvenidos a su programa Creciendo Dios te quiere plena. Y hoy vamos a hablar de cómo mejorar la comunicación en el matrimonio. Bienvenidos a este rato de sobremesa que como cada lunes en punto de las 4 de la tarde pues compartimos aquí ustedes y yo, acompañado de un cafecito o si todavía están recibiendo sus alimentos pues ahí los acompañamos. El día de hoy vamos a abordar este tema que es súper importante, el cómo mejorar nuestra comunicación en el matrimonio. Hay una gran diferencia entre comunicación y conversación. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué requisitos se necesitan para comunicarnos? Y para conversar, ¿qué se necesita? ¿Qué impide la comunicación que sea más plena entre esposo y esposa o entre padres e hijos? ¿Por qué no se llega a una comunicación profunda, constructiva? ¿Por qué la comunicación entre esposos llega a ser conflictiva o puede haber estos conflictos que pudieran llegar a evitarse? ¿No? Vamos a analizar un poquito eso. O también porque es difícil que los hijos logren entablar una conversación así profunda con sus papás. ¿Qué nos falta a nosotros o qué es lo que hace que esto se dificulte? Vamos a partir de distinguir de qué se trata conversar y de qué se trata comunicar. Porque partiendo de entender la diferencia entre estos dos términos, es como vamos a poder desarrollar el tema de hoy. Conversar es muy fácil. Es hablar de lo efímero, de lo superficial, hablar de cómo está el clima, hablar de los pagos. Bueno, esto ciertamente no será tan fácil, ¿verdad? Debemos tanto, hay que pagar en esta fecha. Hablar de chistes, hablar de nuestro trabajo, hablar de las noticias. Cuando entramos en este tipo de comunicación, en esas conversaciones, pues no nos compromete, porque no implica revelar absolutamente nada de lo que es propio o interno de nosotros. Puedo conversar con cualquier persona y no corro ningún riesgo, porque estoy hablando únicamente de lo que hay hacia el exterior. Cuando conversamos, expresamos ideas, contamos relatos, podemos quizá emitir algunos juicios, dar algunas explicaciones, dar razones por qué pensamos esto o lo otro, por qué sucedió esto, por qué no sucedió. Es decir, comparto lo que pasa afuera de mí. Este conversar es totalmente fácil porque no me implica en absolutamente nada. Estas conversaciones pues pueden durar mucho tiempo, pueden ser entretenidas, pueden ser divertidas, pero no revelan mi interior, ni mis sentimientos, ni mi forma de pensar. En estas conversaciones podemos nosotros pues el compartir qué tanto conocimiento tenemos de algún tema en particular. En días pasados uno de mis hijos me pedía que lo apoyara porque en la escuela le tocaba dar un discurso. Y entonces yo le di algunas ideas, le sugerí la forma de estructurar su participación y me dijo finalmente que él acabó hablando de lo que le apasiona, que es la Fórmula 1, ¿no? Y entonces tiene en su mente pues muchos datos, ¿no? ¿Qué equipos hay? ¿Quiénes son los competidores? ¿Cómo les ha ido en el último año? ¿Cuál de las empresas lleva más campeonatos ganados? En fin, él tiene en su mente muy claro todos estos datos, entonces es muy fácil
que fluya esta conversación para él. Hay quienes, por ejemplo, otro de mis hijos domina el tema del ciclismo y te sabe decir a la pasadita, esa bicicleta cuesta tanto, está armada de tal forma, tiene tal equipamiento. En fin, este conversar no implica nada personal, sino simplemente abordar un tema, tener un tema de conversación o hablar de algo meramente externo. Pero ¿qué implica la comunicación? Este sería ya un grado más profundo, un grado que nos involucra un poquito más. Comunicar es poner en común lo más valioso. Es exponer, es compartir con los demás lo que soy, lo que yo soy, lo que Cristina es. Esta comunicación pues es más profunda. Esta sí es comprometedora porque es pues hablar de algo que es muy mío. Y eso nos hace correr riesgos. Por eso muchos no quieren llegar a este grado de comunicación. Y obviamente este grado de comunicación no lo haces con cualquier persona. En primer lugar, en una relación de amistad, en una relación de noviazgo, pues se va creciendo muy poco a poco en este grado de profundidad. No es que el primer día que somos novios o el primer día que nos presentan como amigos, voy a estar contando ya lo más profundo que tengo en mi corazón, mis más grandes anhelos, mis más grandes temores. No lo voy a hacer en la primera cita. Conforme vamos avanzando en ese conocimiento mutuo del otro, es entonces cuando vamos nosotros abriendo nuestro corazón, cuando vamos poco a poco develando, revelando ese regalo que somos cada uno de nosotros. Porque el hecho de que nosotros compartamos estas cuestiones que nos son tan propias, ¿sí?, pues implica correr este riesgo. Y cuando alguien nos quiere lastimar, cuando alguien quiere herirnos, pues sabe precisamente cuáles son nuestros puntos débiles y por dónde nos puede lastimar más. Por eso es importante ser cautelosos a qué personas, en qué momento y por qué razones podemos compartir este tipo de información con ellos. Comunicar es entregar mi propia riqueza interior. ¿Sí? Es mostrarme tal cual yo soy. Hablar de mis temores, hablar de mis limitaciones, hablar de mis defectos. También es profundizar en esta comunicación. También implica hablar de mis sentimientos hacia la persona con la que estoy de interlocutor, pero quizá también hablar de los sentimientos que me inspiran otras personas. Implica hablar de nuestras emociones, que esto implica pues un conocimiento más profundo, un abrirnos, un ser consciente de qué es lo que estoy sintiendo, qué emociones me está inspirando tal o cual circunstancia o persona, para poderlas identificar y a partir de ahí cómo reaccionar o saber cómo debo de manejar estas emociones. También es dar a conocer mis desconciertos, mis esperanzas, mi originalidad. ¿Qué es lo que me hace a mí ser yo? ¿Qué es lo que te hace a ti ser tú? Y yendo un poquito más a profundidad, comunicar es abrir mi corazón al otro. Es compartir mi interior con toda transparencia. Es alimentar el amor. Y este tipo de comunicación más profunda es indispensable que se dé entre cónyuges. Vuelvo a repetir, entre amigos, pues va el primer grado apenas de esta profundización, como quitar apenas la primer capita de la cebolla, ¿no? El hablarlo con el novio, con la novia, pues dependiendo del tiempo que lleve la relación, la seriedad que lleven en el compromiso, pues sí nos invita a ir poco a poco
develando un poquito más eso que trae mi corazón, eso que estoy sintiendo yo y esa forma mía de pensar. Cómo he reaccionado ante diferentes situaciones, cómo, sí, qué es lo que me inspira o qué es lo que siento, ¿no? En diferentes situaciones a las que nos vamos enfrentando. Y bueno, cada una de estas va implicando un grado más de compromiso y a la vez de sigilo, porque es decir, si el otro me va confiando sus más grandes secretos, yo también debo de ser capaz de recibirlos, de guardarlos y de resguardarlos como si fueran propios. Dar a los secretos del otro, a esas confidencias del otro, tratarlas como si fueran mías. ¿Cómo me gustaría a mí que trataran las cosas que yo platico? Si me costó mucho trabajo abrirme y hablar de tal o cual tema, por el bien de nuestra relación, por el bien de nuestra profundización en esta confianza, si a mí me costó mucho trabajo abrirme, no me voy a sentir contenta, feliz, si sé que más adelante lo platicó alguien más. Si sé que más adelante confió el secreto que yo le había confiado. Y entonces es importante como crear en estos dos sentidos este grado de confianza, este grado de confidencialidad, para que entre más yo le ofrezca al otro, llámese cónyuge, estamos hablando particularmente del matrimonio, pero también de los hijos, para que se pueda dar ese canal de dos vías, que no sea unilateral o que solo tú dime y yo me callo, pero yo no te platico nada, ¿no? En la medida en que vayamos poco a poco abriendo nuestro corazón, el otro también nos va a confiar y va a ser más fácil ir creciendo en este aspecto de la confianza, de la confidencialidad. Agradecemos a quienes están ya conectados, a Claudia Cervantes, a María Guadalupe Barrera, a Francisco Martínez y a María Fernanda. Díganos de dónde nos escuchan, por favor, para estar en comunicación, y compartan este programa. Más de alguno de sus conocidos le podrá ser de utilidad. Un matrimonio que sabe comunicarse se enriquece. Un matrimonio que sabe comunicarse se consolida. Un matrimonio que sabe cómo comunicarse madura. Y un matrimonio que sabe cómo comunicarse también va creciendo. ¿Por qué nos enriquecemos al ir creciendo en esta comunicación? Porque voy conociendo el tesoro que es el otro. Voy conociendo el tesoro que guarda en su corazón, y de esa manera, al ir compartiendo estas confidencias, este corazón se va ensanchando, este corazón se va acrecentando y va sintiendo esa calidez de aceptación del otro para poderme seguir abriendo. Porque un matrimonio se consolida en la medida en que vamos creciendo en la comunicación, porque voy más seguro de quién es el otro, tengo más conocimiento de quién es la persona con la que yo elegí para compartir el resto de mis días. Hay un refrán popular que dice: a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Y yo creo que eso no debe de aplicar en el matrimonio, porque cuando nosotros tenemos esa total confianza en el otro y el otro conoce, y en alguna ocasión me causó conflicto en un grupo al decir qué debemos compartir con el cónyuge, y yo decía, pues es compartirlo todo, ¿no? Porque empezábamos primero muy románticos, mis alegrías, mis mejores años, todo así lindo, ¿no? Y yo empecé a decir, bueno, también compartimos la contraseña del celular, ¿no? Y algunos así como, ¡ey, no, alto, momento, eso no se debe compartir! O la contraseña de la aplicación bancaria. No, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Y casi decían, saquen a esa señora de aquí. Debemos de compartir todo, ¿sí?
para que de veras podamos tener esa absoluta confianza en el otro. Porque si yo me guardo parte de mi historia que no se la quiero compartir y ojalá no se dé cuenta y ojalá no conozca a mis conocidos de tal etapa de mi vida, voy a tener siempre la zozobra de que la otra persona también me está ocultando algo, ¿no? Y entonces es importante para consolidarnos tener esa total apertura. El matrimonio madura porque nos vamos enfrentando a diferentes situaciones conforme pasan los años. Y en la medida que esta comunicación se dé abierta, se dé de manera plena, pues vamos a ir madurando como matrimonio. Entender cuáles son esos puntos débiles del otro y saber que yo también tengo puntos débiles y que el otro me respalda, ¿no? Entonces, ser apoyo uno del otro en este sentido. Solo quien se comunica en profundidad ama. Y solo quien ama en profundidad se comunica. ¿Cómo van unidos de la mano este amor y esta confianza? Cuando yo confío plenamente en el otro, no temo comunicarme. Y cuando el otro me ama, también va a confiarme su corazón. María Fernanda nos dice que nos está escuchando desde el estado de Illinois, en Estados Unidos. Un saludote, María Fernanda. Carla Vanessa también nos está viendo y Javier Maitorena. Un saludo para ambos. Solo con mi esposo, solo con mi esposa, puedo tranquilamente ser como soy sin temor a ser juzgado. Generalmente antes de casarnos, la persona que es este confidente, que nos conoce tal cual, con todas nuestras piedritas, con nuestras zonas oscuras, con nuestras luces, es mamá, es papá. Pero a partir de que entramos a esta relación formal en el matrimonio, este confidente debe ser nuestro cónyuge. Solo él debe conocernos con esta profundidad. Decía un compañero en la universidad, en el momento que llegó a titularse de su licenciatura, le decían: oye fulanito, ¿y cuál es tu siguiente meta? Y nunca se me olvida que él dijo: mis metas solo las conoce mi señora, porque es la única que me va a ayudar a lograrlos o que me puede recriminar si no llego a cumplirlos. Y se me hizo fabuloso el decir: yo sé que le temo a esto, yo sé que quiero lograr esto, ¿no? Y entonces entre los dos vamos a trabajar para poder avanzar y poder seguir creciendo en este grado de intimidad con mi cónyuge. Porque él o ella, cuando me ama, me recibe y me entiende, ¿sí? Va entendiendo cuáles son estos puntos débiles y va entendiendo cuáles son mis fortalezas. Las ideas sí se pueden debatir, los sentimientos no, porque me desnudan psicológicamente. Tú le puedes decir: no es cierto, no ganaron las Chivas porque ese no fue penal, cometieron tal falta o pasó tal cosa. Eso lo puedes debatir. Pero lo que no puedes debatir es cómo se sintió la otra persona. Cuando alguien te dice: me siento herida, me siento dolorida, me pasó tal, no me gustó que hicieras tal cosa, no le puedes decir: no es cierto. No le puedes decir: no es para tanto. No le puedes decir: yo no lo hice para que tú te sintieras así de mal. Sí. Cuando alguien te manifiesta sus sentimientos, alguien te manifiesta sus emociones, es importante recibirlos, respetarlos y tratar de entenderlos. ¿Sí? Tratar de ponerte en su lugar y ver por qué pensó de esta manera, por qué reaccionó de esta forma, qué lo hizo pensar tal situación. Puedes no estar de acuerdo, pero no puedes minimizar o negar esas emociones, esos sentimientos que tiene la otra persona. Si no aceptas mis ideas, no importa. Pero si no acoges o entiendes mis sentimientos, eso sí me va a causar un sufrimiento muy grande. Puede incluso que alguien lo sienta como una traición, o que se sienta herido y por consecuencia
se va a cerrar. Cuando alguien expresa sus sentimientos y tú los ninguneas o los niegas o te burlas de esos sentimientos de la persona, puede ser que los lastimes más de lo que la ofensa inicial pudo haber causado. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucha delicadeza en la forma en que tratamos a los demás y la forma en que recibimos esas confidencias que nos comparten. Vamos a ver algunas de las sombras de esta comunicación. ¿Qué cosas obstaculizan que haya esta buena comunicación en el matrimonio? El primero que afecta es el egoísmo, el egocentrismo, el pensar en mí, después en mí y al final en mí. Cuando alguien nos expresa una situación en la que les hicimos sentir incómodos, a veces nosotros nos defendemos el decir, pues es que nunca piensas en mí, ahí vienes otra vez con tus cosas, si yo ni hago nada, sí. O ya vienes a ponerme en ridículo otra vez. El decir, no estoy dando valor a lo que la otra persona siente, a lo que la otra persona experimentó cuando yo dije o hice tal situación. Sí. O empezamos a la defensiva, ¿no? Ay, ya vas a empezar con tus cosas. No, ay, muere, ya, aléjate, no quiero ir, mejor me voy, ¿no? Entonces, este egoísmo, este pensar solo en nosotros y no pensar en el otro, no favorece y es una gran sombra para la comunicación. Otro de los obstáculos para que haya esta adecuada comunicación, pues es la superficialidad, que solamente andamos por las ramas y pocas o raras veces profundizamos. Sí. No alcanzo a ahondar en mi corazón, no alcanzo a ahondar en mis emociones y sentimientos y por lo tanto mucho menos quiero ahondar o profundizar en tu corazón. Porque sé que si me abres la puerta y yo me decido a entrar, entonces me voy a comprometer y no quiero. Entonces prefiero la superficialidad y como le hacen los niños chiquitos, no oigo, no entiendo, a mí no me dices nada, se distraen con otra cosa y evitan el profundizar. Cuando tú quieres empezar a ahondar un poquito, para pronto te ponen el alto y deciden mejor hacerse a un lado. Sí. Esta superficialidad en la comunicación no nos ayuda, no nos favorece y no propicia el crecimiento. Otra puede ser el cansancio, ¿sí? De que llegan generalmente los señores a casa ya en la tarde, en la noche, vienen cansados de todo el día de trabajar, o tú puedes llegar también, ¿por qué no? Cansada de tus actividades diarias, y el otro quiere llegar y platicar y quiere hacer, y tú así como, ay, no, espérame, estoy... sí, vamos a platicar, ¿no? Y se ponen en la cama, aquí vamos a platicar, y el otro apenas se está abriendo el corazón, se está empezando a disponer a platicar contigo, y el otro ya está profundamente dormido, ¿no? O están platicándote contigo así como abriendo el corazón con mucha dificultad, pues lograron abrirse para comentar. Y tú estás bostez y volteando a ver el reloj, así como a ver a qué horas. Ese cansancio no ayuda. Quizás sea válido decir, ¿sabes qué? Te quiero dar importancia, quiero darle valor a lo que me estás contando, pero dame chance de una siesta de media hora, ¿no? O sea, que le des la importancia, pero que también hagas ver que estás cansado, que de momento no es oportuno, pero sí buscar en qué momento o vencer el cansancio durante un tiempo para que la otra persona te pueda expresar y entonces ya puedas proceder después a descansar, ¿no? O a lo mejor lo que te cuente te va a quitar el sueño, pero bueno. Otra cosa que no ayuda, otra de las sombras de esta comunicación es el acusar o enjuiciar al otro. Algo de lo más importante que tenemos que aprender al momento de comunicarnos con el otro es hacerlo en primera persona.
el asumir la responsabilidad de lo que hacemos y de lo que decimos y lo que pensamos. Porque a veces al voltear nosotros la responsabilidad o el protagonismo a otra persona, pierde fuerza, pierde responsabilidad en lo que estamos compartiendo. No es lo mismo decir, cada que te emborrachas me haces enojar, me molesta que te emborraches, me molesta que te vayas los viernes a tomar con los amigos, a decir, cuando tú tomas, yo me siento de tal forma. A mí me hace sentir, yo me siento de esta forma cuando tú llegas tarde, cuando no contestas a mis mensajes, ¿sí? No es de, ay, si quieres ignórame, ay, si quieres dejarme en visto, ¿sí? Al cabo aquí me tienes de tu mensa esperando a ver a qué hora se te ocurre contestarme. No, espérame. O sea, yo me siento desesperada, yo me siento ignorada cuando tú no contestas a mis mensajes. Y ahí le das la oportunidad al otro también de decir, bueno, es que estaba en una junta con el jefe, estaba en medio del tráfico, había que tener concentración para ver qué movimiento de tránsito iba a hacer y no podía contestar a tu mensaje, ¿no? Y entonces ya no es esta acusación, no es este juicio, sino es decir cada uno cómo se sintió. En una ocasión una señora estaba contando algo que era muy válido, que tenía mucha fuerza, de cómo se sintió ella en el momento que fue a dar a luz a su primera hija. Pero la forma en que lo expresaba, como que le restaba fuerza, porque decía, bueno, y cuando llegas al hospital, y cuando te preguntan tus datos, y cuando te pasan a tu cuarto, y luego llega la enfermera y te revisa, y así. O sea, el hecho de ponerlo en tercera persona, pues cualquiera se puede sentir así, o cualquiera puede que no sienta así. Pero el momento de decir, cuando yo llegué al hospital, y me preguntaron mis datos, y cuando ya me pasaron al cuarto, y cuando me prepararon las enfermeras, o sea, ahí le estás dando un peso, un valor a tu experiencia, no a lo que el otro está contando, ¿sí? Entonces, la importancia está de saber hablar en primera persona y no acusar o enjuiciar al otro. También está la piedrita en el zapato, que a veces es algo que me incomoda, es algo que me molesta, las actitudes que la otra persona tiene, las acciones que toma, pero prefiero no decirlo. Digo, ay, ¿qué caso tiene? De todos modos no va a dejar de ir, de todos modos no lo va a dejar de hacer. Pero si no lo aclaramos en su momento, ¿te ha pasado que camines unos 2-3 kilómetros con alguna piedra en el zapato? A veces al principio puede ser solamente incómodo, pero ya después cuando lleva uno caminando 2-3 kilómetros con esa piedrita en el zapato, se te hacen ampollas, te rompe el calcetín, te puede llegar a reventar o a sacar sangre. Entonces, importante, cuando hay esos pequeños detalles que nos molestan, aclararlos oportunamente para evitar que se haga un daño mayor en un futuro. También suele incomodar o causar conflicto en la comunicación entre esposos las intervenciones de la familia política, que a veces son muy bien intencionadas, pero a veces llegan a molestar, a incomodar o a interferir en la comunicación entre los esposos. Estando yo recién casada, voy para 26 años el próximo mes, en una ocasión yo escuchaba a mi esposo que hablaba con alguien en la casa de su mamá y se estaban poniendo de acuerdo para una carne asada el domingo en mi casa. Y entonces yo decía así como, ¿qué está pasando? ¿En qué momento me avisó que yo no escuché o no me enteré que están planeando una carne asada en mi casa? Y entonces fue así como, oye, ¿qué plan tienen? Es que quieren venir y que fulanito va a traer esto, así como, ajá, ¿y nosotros qué plan teníamos? ¿O qué vamos a hacer? ¿No? O sea, o sería muy lindo detalle que me compartieras que van a venir para yo poderme organizar con ellos, ¿sí? Y ver en qué forma vamos a organizar la casa para poderlos recibir, ¿sí? Entonces, importante que haya esta comunicación.
En otras ocasiones sucede que la mamá da una orden y los abuelos, por ejemplo, la mamá le dice, no sales hasta que te pongas el suéter. Y los abuelos, ay, no le hagas caso a tu mamá, vente, vámonos al parque, vámonos a tomar una nieve. Estamos desautorizando y estamos causando un conflicto hacia el interior de esa familia, al interior de ese matrimonio. O que vamos todos de vacaciones juntos. Ha tocado también conocer esas experiencias. Van los papás con los hijos ya casados, todos con sus respectivas familias, y se organizan y se van juntos de vacaciones. Padrísima experiencia. Convivimos padrísimo, nos organizamos. Pero suele suceder que la mamá o la abuela se despierta y le prepara al hijo consentido su desayuno. Porque dice, es que es mi hijo y yo le preparo. Y la nuera por un ladito así como, a ver, es mi familia y yo la atiendo. ¿O cómo nos vamos a organizar? ¿Sí? Importante tener en consideración esto y ver en qué aspectos de nuestra familia puede intervenir esta familia política y es qué aspectos entre los dos vamos a decir, este espacio, estas decisiones están reservadas a nosotros. ¿Sí? La ausencia del papá o la ausencia de la mamá prolongada también llega a ser un problema en la comunicación. Porque a qué horas te consulto, a qué horas podemos tomar juntos estas decisiones si la mayor parte del tiempo no estás. Y entonces yo, en consideración, tomo lo que considero la mejor decisión de parte de los dos. Pero llega después y dice, ¿y por qué decidiste esto? ¿Y por qué lo llevaste a tal parte? ¿O por qué decidiste hacer esto? Bueno, pues es que si tú no estás, en algún momento hay que tomar la decisión y enfrentarlo, ¿sí? O la falta de metas u objetivos claros en la familia, que eso también llega a ser un problema bastante grande. Y yo en algunas de las catequesis que damos le adjudicamos esto también a la parte de la fidelidad. Si no tenemos nuestras metas claras, nuestros objetivos de qué queremos lograr con nuestros hijos, a dónde queremos llevar a nuestra familia, cómo queremos formarlos, educarlos, administrar nuestros recursos materiales, espirituales que tenemos en común, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y es importante desde antes de casarnos, sentarnos y hacer este proyecto de familia que queremos. Es como cuando vamos a construir una casa y me siento a dibujar los planos. ¿Cuál es el proyecto de familia que queremos? Me tocó conocer una experiencia que me dolió mucho. Fuimos a visitar a una familia que nos recibió, conocidos de la infancia, y la casa todavía estaba en obra negra. Era un proyecto bellísimo. Tenía un espacio amplio al centro, en circular, que era la escalera hacia la planta alta, era el recibidor, pero en la otra parte estaban como con esos domos tragaluces, que pasa la luz pero no se ve nada del otro lado. Estaba la cocina del otro lado. Y yo me imaginaba cómo se vería esa casa al final, y créanme que se veía hermosa. En las recámaras, algunas todavía no tenían puertas, o tenían solamente una cortina. Los ventanales eran solo los vidrios ahí, pero faltaba como más decoración. Y entonces yo dije, wow, qué padrísimo llevan este proyecto. Me encantará verlo terminado. Pero platicando con los papás de esa casa, supe que estaban separándose, que estaban en proceso de divorcio. Y entonces eso que pudo haber sido un proyecto hermoso de familia y de casa, se quedó en obra negra. Y la señora decía, mira, yo ya no le echo más ganas, yo sé que esto no va a ser para mí, yo sé que yo estoy aquí solamente hasta que se casen mis hijas, pero una vez que se vayan, no me importa lo que suceda en este lugar. Y a veces, si los esposos, los papás, no hacemos
juntos ese proyecto de familia, sí, lo vamos a dejar peor que esa obra negra. Si uno quiere escuela pública y otro quiere escuela privada, si uno quiere celular desde secundaria, otro quiere celular desde primaria o celular desde preparatoria, ¿qué permisos vamos a dar? ¿Qué permisos vamos a negar? ¿A qué tipo de fiestas sí los vamos a dejar ir? ¿A qué tipo de fiestas no los vamos a dejar ir? Si no tenemos estas metas u objetivos claros en la familia, nuestra comunicación se puede venir abajo. Porque cuando uno dé un permiso, el otro va a estar así de, te dije que no, o yo no estoy de acuerdo en que vayan, ¿no? ¿Y cómo se le ocurre decirle ya que sí? Entonces, importante que tengamos una gran comunicación en este sentido. Y también algo que nos va a ayudar a favorecer esta comunicación o que nos obstaculiza, hablando de estas sombras, son las diferencias que tenemos hombres y mujeres para expresarnos, para comunicarnos. Lo he dicho en algunas ocasiones, parece que nos hablamos en nuestros walkie-talkies en canales diferentes, ¿no? ¿Qué razones podemos buscar para mejorar nuestra comunicación? ¿Qué decisiones podemos tomar para mejorar más nuestra comunicación? Pues una de las razones para mejorarla es porque una buena comunicación construye y fortalece la relación. Es muy importante que haya esta buena comunicación porque hay muchas parejas, muchos esposos que ya después de un tiempo ni se quieren comunicar, ni quieren hablar con el otro o no tienen tema de conversación. Si les decimos salgan juntos, salgan a una cita de novios, pues sí, están ahí y voltean con su cafecito y salud, pero ¿qué te puedo decir? No sé, no tienen tema de conversación. Y en cambio, cuando construimos esta relación, tiempo nos va a hacer falta, ¿sí? Para construir y fortalecer esta relación. Comunicarnos a tiempo y a destiempo de cosas importantes, de cosas intrascendentes. Que siempre disfrutemos hablar con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, con nuestro novio, con nuestra novia y, ¿por qué no?, también con nuestros hijos. Que vayamos creando estos puentes, estos vínculos para que esta comunicación pueda fluir. ¿Qué más, qué otro beneficio podemos tener de mejorar la comunicación? Que nos ahorramos tiempo. Sí. Nos ahorramos tiempo porque estamos al tanto de lo que el otro está haciendo. Estamos al tanto de los proyectos en que andan cada uno en la familia, en el hogar. Y entonces ya es más fácil abordar ciertos temas. Si nos comunicamos bien y de manera profunda, frecuentemente, ya no es tan importante, tan trascendente el invertir tiempo, puesto que estamos al día. No es de que, bueno, es como me junto con mis amigas cuando salí de secundaria, bueno, y me tengo que poner al corriente de lo que hice en 45 años, ¿no? A cuando frecuentemente estamos en familia, haciendo estos diálogos en matrimonio, teniendo estas citas, pues vamos a ahorrar tiempo porque no hay que poner como todo el entorno, todo el contexto para poder pedir un permiso, para poder tomar una decisión. ¿Qué otro beneficio grande nos trae esto de mejorar la comunicación? Que ganamos puntos para el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Al yo confiar en ti y platicarte las cosas que traigo en mi corazón, pues va a ser más fácil que tú también confíes en mí. Y entonces, conociéndote como te conozco, va a ser más fácil que yo te pueda dar permisos, que te dé ciertas concesiones, ¿sí? Y el hecho de que tú me confíes cosas y yo te pueda confiar cosas, créeme que va fortaleciendo ese vínculo, va creando, como decimos, esos puntos en el corazón que a la larga va a hacer que nos unamos más, que nos fortalezcamos más. Y además es bueno para la salud. Muchas enfermedades actuales se dan porque somatizamos esas cosas que nos guardamos.
Y eso que no te digo, se me va a ir juntando en gastritis, se me va a ir juntando en migraña, se me va a ir juntando o se me va a ir manifestando de diferentes formas, cuando en realidad cuando tenemos esta comunicación fluida, abierta, clara, pues hasta es bueno para la salud porque no andamos cargando sobre nuestros hombros el peso de esos secretos, el peso de esas confidencias y el miedo de que si se enteran y si se abre y si se llega a conocer qué va a pasar. ¿Sí? También porque otro punto es importante mejorar la comunicación porque nos permite concentrarnos en otras cosas. Al tener este punto ya claro, al tener este punto ya abordado, bueno, pues entonces me permite tener esa facilidad de concentrarme en otras cosas. Cuando tenemos esta claridad en la comunicación, también ahorramos mucho dinero. Claro que con los hijos se puede hablar y decirles, ¿saben qué? Estamos en época de vacas flacas y ahorita no podemos salir, ahorita no podemos ir al cine, ahorita no podemos gastar en galletas, en dulcecitos, en cosas que nos gustan. Tenemos que ahorrar para mejor invertirlo en otras cosas. Queremos ir de vacaciones. ¿A dónde? Pues no sé, vamos a planear que queremos ir de vacaciones a Estados Unidos. ¿Qué implica? Bueno, pues implica gastar en boletos, en pasaportes, en visas, en Si quiero ir a visitar tal museo, si quiero visitar tal parque temático, pues voy a fijar las metas de cuánto necesito ahorrar y si alcanzo de aquí a diciembre o alcanzo de aquí al verano próximo. Entonces, ¿qué cantidad tengo que ahorrar mes con mes para poder lograr ese objetivo? Sí. O el decir, ahorita no podemos gastar en esto, traemos tales necesidades, se nos fue mucho en el arranque del ciclo escolar, en uniformes, libros, vamos esperándonos un tiempo a recuperarnos. Entonces, el tener esta comunicación clara también nos ayuda a ahorrar dinero. También aprendemos más de nosotros mismos. Al comunicarnos de esta forma más clara, más profunda, puedo descubrir cosas en mí que no conocía o puedo descubrir cosas en el otro que no conocía y que me hacen valorarlo más. Si hay escasez de dinero, me lo comunican. Puedo aprender de mí que puedo ser ahorrativa, que puedo ser más creativa con la comida, con los recursos que tengo, que puedo ser más creativa en la forma de divertirnos como familia, de invertir nuestro tiempo, ¿sí? Puedo descubrir también eso de mí mismo. ¿En qué otras circunstancias nos ayuda también a aprender de nosotros mismos el mejorar esta comunicación en familia? Se ha dado el caso en algunas familias cercanas a nosotros que ha fallecido un familiar, el esposo, ha fallecido la esposa, y el decir, pues es que debo ser fuerte para los hijos, es que no debo mostrarme débil, es que lloro cuando estoy en mi cuarto encerrada, nunca lloro delante de los hijos. ¿Qué impresión pueden quedarse los hijos si tú eres así de fuerte, de que nunca lloras, de que no expresas sentimientos? Van a decir, a mi mamá no le dolió, o mi mamá es de piedra, o cómo le hace a mi mamá para manejar esto cuando a mí me está doliendo tanto. Y el hecho de que seamos capaces de comunicar esto con nuestros hijos, no temamos mostrarnos vulnerables, porque a lo mejor nos ayuda más a buscar la solución entre todos. ¿Cómo le vamos a hacer entre todos para superar este duelo en la familia? Para superar esta separación, para superar este dolor tan grande que estamos sintiendo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, la importancia de esta comunicación. A mí me duele más esta parte, o no logro superar tal situación, o no sé cómo le voy a hacer con el asumir el trabajo, con la responsabilidad económica que se me viene encima. ¿De qué forma podemos todos colaborar? ¿Sí? También evitamos enfrentamientos al mejorar esta comunicación. Al tener esta apertura para decir, oye, me sentí así, me hizo sentir así, sí, también vamos a evitar enfrentamientos. A mi esposo y a mí nos preguntan que cuántas veces hemos discutido
o que cómo nos peleamos porque no nos han visto. Y yo digo que es importante el tener esta comunicación clara, porque ya con el tiempo que tenemos de conocernos, a veces basta con una mirada mía hacia él o de él hacia mí, cuando algo no nos parece. Y no necesitamos ni el insulto, ni el grito, ni la recriminación, sino solamente con la mirada así de ¿qué está pasando?, ¿no? Ya el otro entiende, híjole, la regué, híjole, no estuvo bien lo que hice, ¿no? Cambio el tema, corrijo esto, con la pura mirada, y no es una mirada amenazante, desafiante, de furia, de rabia, sino una mirada así de qué está pasando, ¿sí? Y ya con eso entendí que no estuvo bien lo que hice, o él entiende que no estuvo bien lo que hizo, y actuamos diferente, ¿no? Retomamos el rumbo que debía de ser, y a veces ya ni siquiera hay necesidad de volverlo a hablar, ¿no? De, oye, ¿te acuerdas cuando estábamos en tal visita y que pasó esto? ¿O te acuerdas cuando me dijiste esto delante de los hijos? Ya con ese echarnos la miradita, ya entendimos que estuvo mal lo que el otro hizo y no hay necesidad del enfrentamiento. O de forma tranquila, de forma calmada, hablar cuál fue esa diferencia. No me gustó que decidieras esto, yo tenía pensado tal otra cosa, ¿sí? Hubiera estado mejor decidir esto porque yo estaba pensando en tal opción. Y entonces cuando ya lo hacemos de esta manera dialogada, evitamos estos enfrentamientos, ¿sí? No es de, sí, pero no diga yo, ¿verdad? Porque entonces sí, siempre ha de ser lo que tú digas, siempre ha de ser a como tú has de ganar siempre, ¿no? Y o aquí tienes a tu tonta, o aquí tienes, no, espérame, podemos en la forma de abordar, o sea, yo no discuto el objeto que es de la diferencia, sino la forma en que abordamos esa situación, en que resolvemos esa diferencia. Siempre hay algo nuevo que aprender de nuestro esposo, de nuestra esposa. Nunca acabamos de conocer totalmente a la otra persona. Por mucho tiempo que llevemos viviendo juntos, jamás vamos a decir, ya lo conozco al 100, ya no tiene nada que ocultarme. Siempre hay algo que nos sorprende. Siempre hay algo nuevo que aprender del otro. Y además es divertido el mejorar la comunicación, el buscar estas formas, buscar hacerlo también de manera divertida, de manera positiva, de manera que nos ayude a crecer. Así como quisiéramos que el otro me diga las cosas, pues también buscar yo la forma de hacérselas saber, ¿sí? Y algunas sugerencias para mejorar la comunicación es que nos dediquemos a investigar y a profundizar en esas diferencias en la forma de comunicarnos de hombres y mujeres. Les aseguro que un montón de dolores de cabeza nos vamos a evitar. A mí sí me ha funcionado. Uno es una lectura de un libro de Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Búsquenlo, todavía está por ahí a la venta. A mí me ayudó mucho a entender cómo solucionan los hombres sus conflictos, cómo los solucionamos las mujeres, en qué forma se comunican ellos, en qué forma nos comunicamos nosotros. Y entonces yo he aprendido a hablarle a Felipe en el idioma que él entiende como varón, y él en algunas cosas hace el esfuerzo de entenderme desde mi posición como mujer, mi forma de explicar o mi forma de decir las cosas, ¿no? Otra sugerencia es entender que mi matrimonio, mi familia, es mi mejor inversión, es mi mejor negocio, es mi asunto más importante. Es donde le debo de poner todos los kilos. Y entender también que somos un equipo, que no somos esfuerzos individuales. En algunos equipos de fútbol se ve de que cada quien es como si fueran, dicen los monitos del nacimiento, ¿no? Cada uno es protagonista, pero no interactúa con los demás. Si en familia entendemos que somos un equipo, que el matrimonio somos un equipo, y que debemos de pensar en el otro, decidir junto con el otro y no encima de lo que el otro piensa. Es importante también buscar la oportunidad de agradecer todo lo positivo que hemos recibido. Es muy fácil tenerlo delante de nosotros, pero no valorarlo, no apreciarlo,
no reconocerlo. Hasta que vemos un conflicto en otra casa, vemos un conflicto en otra relación, decimos, pero si esto en mi casa no sucede, pero si esto acá se resuelve de manera diferente, más sencilla, sin tanto conflicto. Entonces yo creo que nos ayuda mucho a valorar, a crecer, el que nosotros vayamos reconociendo todo eso positivo, los méritos, los esfuerzos. Las mamás con los hijos somos muy dadas a, pero no tendiste tu cama y tienes toda la semana y no has hecho tal cosa. Y en cambio cuando los niños son pequeños, por ejemplo, y les empezamos a delegar la obligación de tender su cama, pues al principio el chiquito de 3, 4 años, pues va así como que nomás medio aventar la colcha encima y toda arrugada, y no es que llegue la mamá y diga, es que eres un inútil, mira nomás. Y por más que te digo que estires bien la sábana abajo y luego pongas la cobija, no, ahí estás, ¿no? De mal hecho. No. Valora el esfuerzo. Hijo, la próxima semana te va a quedar mejor. Hijo, la próxima vez que tiendas tu cama, te va a quedar más bonita. Entre más practiques a tender tu cama, vas a ver que lo vas a ir dominando y cada vez te va a quedar más hermosa. En una ocasión, mi esposo, también recién casados, llegó y me contó que puso la lavadora, pero se le olvidó ponerle jabón. Entonces terminó el ciclo y alguna ropa seguía manchada. Y entonces yo le dije, no, pues es que hay que ponerle tal cantidad y ponerle tal forma antes de la ropa, Y mi mamá me llamó la atención, me dijo, niña, no regañes al marido porque después no lo va a querer hacer. Y entonces yo le dije, no, es que mejor que aprenda a hacerlo bien y que lo siga haciendo, pero que lo siga haciendo de la manera adecuada, ¿no? Entonces hay que reforzar lo positivo, felicitar el mérito, felicitar el esfuerzo, para que de manera cada vez vayan logrando mejorar en ese aspecto, ¿no? Hablar también de las cosas que nos lastiman o nos desagradan, ¿sí? Pero hablarlo en primera persona, con humildad, y decir, oye, traigo estas heridas, esto me duele, esto me lastima, esto no me agrada, para que busquemos poner solución a eso, porque a veces la otra persona no lo hace con la intención de enfadar, no lo hace con la intención de molestar, sin embargo son cosas que nos incomodan. Otra situación que sucedía con nosotros al principio del matrimonio es que generalmente Felipe se baña primero que yo, y yo, después que termine el desayuno de más, o mi horario de entrada es más tarde, que es que yo me baño después que él. Y generalmente yo encontraba mi toalla húmeda y fría, porque estaban en el aluminio, ¿no? En las puertitas de aluminio. Y entonces para mí era muy incómodo que ya me iba a secar y estuviera la toalla húmeda y fría. Pero obviamente Felipe no lo hacía con la intención de molestar, o no era que se estaba bañando y adrede voy a salpicar la toalla de Cristi para que se enoje. No lo hacía con esa intención. Y entonces yo así como podía pasar una semana, 2 semanas, y yo así como, ¿no? Y ya me voy a meter, segurito mi toalla va a estar toda mojada, ¿no? Y ya estoy enojada yo desde antes de meterme a bañar. Y en cambio fue hablar con él de manera tranquila. Oye, ¿sabes qué? He notado que cuando tú te bañas primero y no recorres las toallas hacia el otro lado de la regadera, pues cuando yo me voy a bañar, mi toalla está húmeda y fría. Te sugiero o te pido, por favor, que la muevas hacia el otro lado o que la quites y después la vuelvas a poner, ¿sí? No había necesidad de conflicto, no había necesidad que diga, pues ahora yo me voy a bañar antes que él y de veras se la voy a empapar o la voy a meter a la cubeta para que vea lo que se siente, ¿no? No, es importante hablar, oye, esto no fue agradable, oye, esto no fue como yo me lo esperaba, oye, no estuvo bien que hicieras tal o cual acción, pero saber cómo hablarlo, ¿sí? Y hacerlo a tiempo para no dejarlas que crezcan y no dejar que se agraven estas situaciones. También otra cosa importante es entender al otro, ponernos en sus zapatos. Ya comentaba algo de esto, ¿no? Ver desde el enfoque de él por qué creo que reacciona de esa forma, por qué creo que lo dijo con una forma tan explosiva, tan así. El tratar de sentir empatía, a lo mejor no lo justifico, pero entiendo que por la formación que recibió, por la educación que tuvo, por la relación que vivió en su familia, pues fue que reaccionó de esa forma, ¿sí? Y entonces yo entiendo, entonces me gritó por esto, entonces sucedió por tal situación, ¿no?
Y entonces yo con esa empatía voy a hacer que mi respuesta, que mi reacción sea poco menos disparatada, ¿no? Y es importante también, hablando de esta comunicación, que frecuentemente les digas a tu esposo, a tus hijos, decirles que los amas, que los admiras, que son importantes para ti, que valoras su esfuerzo, que lo felicitas por un logro, aunque sea muy pequeño, que haya tenido en la semana, en su trabajo, en su escuela, en su grupo, en su apostolado, ¿sí? Reconocer esos pequeños logros les va a ir dando autoconfianza, les va a ir dando seguridad y les va a dar la garantía de que tú los quieres y los admiras y los respetas por ser tal como son, ¿sí? Y por último, pues aprender de Dios a comunicarnos, ¿no? Esa Santísima Trinidad que en innumerables citas en la Sagrada Escritura, Él dice, pues nadie conoce al Padre más que yo, y yo digo lo que recibí del Padre, y el Espíritu Santo que me fortalece, y el Espíritu Santo es el que yo les voy a dejar como consolador. O sea, que esta comunicación tan plena que hay en la Santísima Trinidad, la podamos también tener en la familia y por supuesto en el matrimonio. Y en la medida en que yo esté cerca de Dios, me voy a poder comunicar mejor, ¿sí? Porque así tengo más abiertas las antenas, más abiertos los canales de comunicación para entender ese mensaje que Dios me quiere dar. Y al mismo tiempo voy a tener esos canales para escuchar más a mi familia, para profundizar más en nuestra relación. Y pues que esta comunicación pueda ser más clara, más profunda y más desde el corazón. Pues te agradezco mucho el haberme escuchado esta tarde. Este fue tu programa Dios te quiere plena en la plataforma Creciendo Contigo Mujer. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde con otro tema que nos ayude a crecer, a profundizar y ser mejores cada día más cerca de la santidad como Dios nos lo pide. Nos vemos el próximo lunes. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias.